defense. But look at Wiley getting it back and throwing it down. Box out by Bendo, keeping Wiley away from the ball. This will tie it in the gun. Yes, it does. And Feliz is on fire once again, folks. With Wiley, the tandem. But has a pass away. Look at Wiley. He's on for this. Excuse me. He hustles down. And he has a red one coming. Effort is contagious. And the biggest thing to get down to 10 points. Oh, wow. Look at that fade to Hayden Dalton. Great man. Look at that. Pass by Gonza. Really has good tonight. Silva beat the mess around. Puts up a three. And the lead, incredibly, has ballooned to 17 points. And the drive and the dunk. Goodness me, an exclamation mark. So a good night has been had by Castleman Zaragoza here at home. And winning a Part of the press conference of Basketball Champions League Playoffs Game 3. We're now with Rodrigo San Miguel and Coach Sergio Hernandez. Please, Rodrigo, sort of statement of the game, In English? please. Here also? Okay, we are happy. We are enjoying this victory, this qualification for the final 8. We came from tough, or one of the toughest loss in the season, and we changed it. We changed our mentality. We have done a really good job in this week. 2 games, 2 great victories, and against 2 of the best teams in this Champions League, and we are happy. We have to enjoy this victory. It hasn't been a easy season, and now I think we have found the way to play how we want to play. Muy felices disfrutando de la victoria de la clasificación para la final a 8. Venían de una derrota muy dura, quizá una de las más de la temporada, pero han cambiado la mentalidad. Además han hecho un gran trabajo esta semana con 2 victorias en 2 partidos contra 2 de los mejores equipos de la competición, así que muy felices. No ha sido una temporada fácil, pero bueno, que están encontrando el camino y la manera en la que tienen que jugar de aquí en adelante. Thank you. Now please, coach, your statement of the game. Okay, good evening. Like Rodrigo say, was for me was one of the best games in the season, including ACB and Championship and Champion League, because we play with our identity in offense. We run the floor well. We use the space. We use spacing very well. We find the big men's better than other games today, like Wiley and Elias Harry. And our defense transition. In the first half, maybe we have some problems, but in the rest of the game, we play great defense transition. They score a lot of points in fast break and secondary break normally. And we control their shooters in the second half with a switch in defense, playing with a great concentration, focus, and the best nimble weapons. And they try to open our defense, to play with the shooters and play one-on-one, but they cannot to do because we play a great team defense. So for that reason, we are really happy. We are in the final 8. It's a great objective for us. So today we need to enjoy, and tomorrow we think again
in the next game, like everything, like every day. Sí, que lo en español, que nada, que para mí jugamos uno de los mejores partidos de la temporada, incluido la ACB y la Champions, que pudimos respetar nuestra identidad en ataque, jugando mucho ataque rápido a pesar de nuestro cansancio, y tener una ofensiva equilibrada, encontrando mucho a nuestros grandes, Wiley y Elías, y que defensivamente, salvo algunos errores del primer tiempo, por esa ansiedad de que nos hacía forzar tiros, y le permitimos a ellos capitalizar pérdidas corriendo. Después, una vez que controlamos mejor nuestro ataque, hicimos un balance defensivo excepcional. Ellos son un equipo súper agresivo, ellos juegan en estilo casi de correr y tirar, y después cuando están en ataque estacionado son muy rápidos en el juego sin balón, y castigan mucho, porque todo el mundo tira. Y con la defensa de cambios pudimos mantener el bloque defensivo intacto, buena concentración, actitud, así que súper contentos por haber clasificado o haber puesto al equipo en la Final 8. Esta noche a disfrutar y mañana ya a meterse una vez más en cambiar el chip y pensar en la nueva competencia, en la otra competencia. Vamos con las preguntas. Juan Carlos Uribe de Cadena Ser, conseguida la clasificación para la final A8, ¿condiciona a partir de ahora los partidos de ACB? No. Bueno, tengo que contestar la pregunta. No. Nosotros en la ACB tenemos que seguir ganando. No. Está todo muy cerrado, muy parejo. Nosotros tenemos que seguir ganando. Y además, obviamente que si después hay un momento en que haya un jugador con alguna molestia o algo y hay que optar por una competición o la otra, se verá, pero no debería condicionar. Nosotros tenemos un plantel largo y entrenado como para poder cubrir las dos competencias por igual. Pepe Bonet de EuroFM, 21 asistencias, muchas de ellas con cortes en la zona de Wiley, logrando pases al nivel, volviendo un poco loco al equipo contrario, ¿no? Sí, tuvieron problemas ellos hoy al no sufrir nosotros tanto poderío físico. Sí lo sufrimos un poco en el rebote, pero no en el juego interior clásico que por ejemplo nos proponía Sazar, y entonces Wiley y Elías se sintieron poderosos, se sintieron más cómodos en ese tipo de juego con espacios, velocidad. Ellos son expertos en eso y tienen buenas manos porque a veces vos puedes hacer muy buenos pases que al final terminan con Wiley y Elías terminan siendo asistencias, pero que con otros jugadores no terminan siendo asistencias. Ellos tienen buenas manos para recoger el pase, que puede ser bueno o no tan bueno, pero igualmente llevarlo a la canasta y convertir. Entonces es una combinación, ¿no?, de la virtud y el talento del pasador con la virtud y el talento de dos jugadores que saben a veces incluso hasta recoger basura y llevarla al lugar que corresponde. Ni hablar cuando Wiley es capaz de jugar juego aéreo. Bueno, es un jugador que juega por arriba del aro todo el tiempo. Así que sí, estuvimos acertados, inteligentes a la hora de ver que ese era el juego y hacerles daño con eso. Y también destaca el dominio en el 1 por 1 en la línea de pase, que ha provocado muchos contraataques. Sí, bueno, es intentar. Lo que pasa es que ya no querrían a esta altura no usar más la palabra intentar, porque si seguimos intentando se va a terminar la liga y vamos a estar intentando. Es nuestra idea, es nuestro ADN. Cuando no lo hacemos, nos criticamos a nosotros mismos, y está bien que nos critiquen, porque esa tiene que ser nuestra idea defensiva. Si nos critican porque perdemos con eso, bueno, es normal, ¿no? O sea, pero tenemos que tener la conciencia tranquila. Nosotros no podemos negociar algunas cosas. Hay cosas que no son negociables. Nuestro ritmo, nuestra presión defensiva al balón, nuestras líneas altas, pero no por un capricho mío, porque a mí me guste eso, porque tiene que ver con el estilo de jugadores que tenemos y de la manera que nosotros nos sentimos poderosos dentro de la cancha. Así que ojalá estemos encontrando ese piso de llevar eso todos los días, y bueno, perderemos obviamente, pero perder con esa idea, ¿no? Gracias.